La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos. Buenos días, iniciamos nuestro programa del día 20 de agosto de 2016 por Radio Chart 89.1, Radio Taqui, esperemos esté ya con nosotros, 88.5 y FM Mercedes 90.5. Saludamos a los operadores, tanto de Radio Taqui como de FM Mercedes, y programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 21, y estamos saludando ahí a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42, con nosotros aquí en los estudios de Radio Chart. Está Mariano y está Cali, a quien le digo buenos días. Buenos días, contador. Buenos días a los oyentes. Estamos arrancando este día sábado, que está nublado, con una temperatura a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de 13 grados 3 décimas, la humedad del 73%, la presión de 1001.2 en hectopascales, los vientos soplan del sector sur a 24 kilómetros a la hora. Indica este pronóstico que en horas de la tarde podría haber lloviznas, en tanto que el pronóstico extendido indica que está la probabilidad de que el día de mañana tengamos un buen día despejado en horas de la mañana, igual caso en horas de la tarde, la mínima de 9, la máxima de 24. Para el día lunes, despejado por la mañana, despejado por la tarde, la mínima de 10, la máxima de 23 grados centígrados. Bueno, y anuncian más frío para mañana y pasado, ¿no? Así es, desciende un poquito la temperatura. Ahora está bastante fresco. Bien, digamos que en materia de farmacias de turno, Cairús el día sábado y Cairús 2 el día domingo. Las dos Cairús, sábado y domingo. Y en materia de efemérides, bueno, estuvimos recordando al general San Martín. El 17 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. El general San Martín, que había nacido, creo que ya por 1878, murió en 1850, vivió bastante en Boulogne-sur-Mer, Francia. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre San Martín. Lo único que siempre destacamos es que lamentablemente no todo lo que se suele decir en los discursos de homenaje a San Martín, especialmente de parte de los políticos, después se cumple en la práctica política. Ojalá todos los políticos cumpliesen en la práctica lo que San Martín fue como político, como gobernador de Mendoza, como gobernante de Perú, como militar, como ciudadano. Estaba leyendo algunas cosas de San Martín, el San Martín político. Por ejemplo, en Mendoza ordenó la reforma del sistema carcelario, porque dijo que la situación que vivían los presos era mala, se le daba una sola vez comida al día, ordenó que se le dé todas las comidas, porque decía, más allá de que sean delincuentes, son personas, y además hay muchos, decía, que están presos sin tener juicio definitivo. Para aquellos que hoy critican a los jueces que quieren hacer respetar la Constitución, que dice: el castigo para el preso es solamente la privación de libertad y no otro tipo de castigos. Bueno, San Martín allá por 1815-16 ya se preocupaba por la situación de los presos comunes, entre otras cosas. En Mendoza hizo una reforma impositiva de modo tal que pagaran más los más ricos en tema de impuestos,
Y por supuesto siempre estuvo contra el liberalismo de Rivadavia, de los unitarios. Condenó el asesinato del coronel Dorrego, federal, por parte de Lavalle, apoyó Rosas en el enfrentamiento contra los franceses e ingleses, mientras nuestros unitarios, que después pasaron a llamarse liberales, apoyaban a las potencias extranjeras de Francia e Inglaterra que combatían a la Confederación Argentina. No puedo entender, decía San Martín en una carta rosa en 1845, que hubieran argentinos capaces de unirse al extranjero para humillar a su patria. Una tal felonía ni el sepulcro lo puede hacer olvidar, decía San Martín, condenando a los unitarios, Rivadavia, Florencio Varela, Sarmiento y tantos otros, el mismo Ferré, acá en Mercedes con Lavalle y General Paz, que terminaron apoyando a los invasores franceses e ingleses con tal de hacerle la contra a Rosas, y en realidad estaban ayudando a los invasores extranjeros en contra de su propia patria. Bueno, este era más o menos San Martín. Ahora vamos a escuchar el himno a San Martín. Mucha gente seguramente por ahí no conoce el himno a San Martín, vamos a escucharlo dentro de un rato. En estos días, no anoté la fecha exacta, se cumplía un aniversario más de las dos bombas atómicas, las dos únicas bombas atómicas que se largaron en el mundo por parte de Estados Unidos, Nagasaki e Hiroshima, en 1945, matando a población civil inocente. Esto es importante recordarlo porque uno escucha a dirigentes norteamericanos hablar de terrorismo. Cuando se ataca a población civil, los primeros que aplicaron el terrorismo en forma masiva han sido los Estados Unidos y nunca se arrepintieron, nunca hicieron una autocrítica a Estados Unidos de haber echado bomba atómica sobre población civil indefensa en Nagasaki e Hiroshima. Un 22 de agosto de 1951, Eva Perón definitivamente renunciaba a la posibilidad de ser vicepresidente de la nación, que le candidataba a la CGT, renuncia a la lucha, renuncia a los cargos o a los honores, pero no a la lucha, había dicho Evita, frase que quedó para la historia. También un 22 de agosto, pero de 1972, se produjo la masacre de Trelew, cuando un grupo de prisioneros políticos en la cárcel de Rawson intentaron fugarse, un poco se fugaron hacia Chile. Los que no pudieron fueron detenidos nuevamente con la promesa de respetar sus vidas. No bien llegaron, lo llevaron a la base de la Marina en Trelew y los fusilaron, sin juicio previo. Los cuerpos de estos dirigentes opositores, algunos guerrilleros, otros no, fueron traídos a Buenos Aires y velados en el local del Partido Justicialista, por decisión de Héctor J. Cámpora, delegado de Perón, entonces y candidato a presidente, y fue retirado, fíjense ustedes, ¿no? Fueron retirados los cajones de la sede del Partido Justicialista por parte de la dictadura de Lanusse, porque no quería que el pueblo le rinda homenaje a estos que consideran mártires de la dictadura. 24 de agosto de 1954 se suicidó Getúlio Vargas, el presidente brasilero que los brasileros pobres le llamaban o pai do povo, era un poco el Perón de Brasil, y se suicidó cansado de la campaña de difamación en contra de él. Decía en una carta que dejó escrita Getúlio Vargas: no me acusan, me insultan, no me combaten, me difaman, no me dan derecho a defensa. Toda la prensa mediática, sectores judiciales de la oligarquía brasileña en contra de este expresidente brasileño que había tenido muy buenas relaciones con Perón y que, como dije, era un poco el Perón de Brasil. 24 de agosto de 1968 se celebraba la segunda conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, cuando la Iglesia sienta posición en Latinoamérica de su opción preferencial por los pobres, y esto alienta a los curas del tercer mundo a luchar y juntarse con los pobres, bendecido entonces por el Papa Pablo VI. Esta línea de opción preferencial por los pobres, que después fue un poco dejada de lado por Juan Pablo II y Ratzinger,
no me acuerdo el nombre, Benedicto I creo que se llamaba, y que un poco está siendo retomado por esta línea de adopción preferencial por los pobres por el Papa Francisco, cuando está diciendo y hablando y promoviendo y apoyando los movimientos sociales, y cuando dice que los pobres no pueden ser el descarte del sistema, cuando habla del sistema que mata, el sistema capitalista, está retomando un poco esa línea de aquella segunda conferencia episcopal de Medellín que aplicó en Latinoamérica lo que había resuelto el Concilio Vaticano II, llamado por el Papa Juan XXIII, de opción preferencial por los pobres. Y finalmente, un 24 de agosto de 1956, muere el general ingeniero Alonso Baldrich, uno de los defensores de la YPF del Estado, junto con el general Mosconi. Bueno, y en materia de los periódicos de nuestra ciudad, no sé si salió en esta semana el número de Aijón, no tenemos ahora. El semanario Payubre dice en su primera página, se inauguraría el próximo 2 de abril, los excombatientes tendrán su nueva sede, es en el barrio Comunicaciones. Bueno, se firmó un convenio acá que aparece el diputado Fernández Afur, parece que el que estaba promoviendo, un convenio con el gobierno de la provincia y en el barrio Comunicaciones. Camau pasó por Mercedes, apoyó a Semorán y apuntó contra Colombia. Municipio de Mercedes inauguran plazoleta en homenaje a San Martín, ubicada en el barrio que lleva su nombre, barrio General San Martín. A la siesta, con el acompañamiento de las banderas de ceremonias de las escuelas de nuestra ciudad, se desarrolló el acto central frente al monumento ubicado en la plaza 25 de Mayo. El tránsito, un problema más, tema que desarrolla Salpicón. La autopsia confirmó que Bevans murió por neumonía. O sea que lo dejaron medio muerto de golpes, pero murió de neumonía. Es medio raro, ¿no? Pero bueno, esperemos que faltaban declarar, creo que los médicos que lo atendieron acá. Esto es el resultado de la autopsia. Último momento, Carmencita recibió el alta, la nenita que la madre tirado a través del muro de la vecina. Tribunal Oral Penal, el Toro Escalante en un nuevo juicio. Fue condenado, no sabe cuánto Galí. Fútbol, el domingo arranca la segunda etapa, se destaca el clásico Castelo Taragüí. Básquet, Comu pone primera camino al TNA, y como siempre en la contratapa y las últimas páginas, toda la información deportiva en el semanario Payubre. Bueno, adelantamos los temas antes de escuchar el himno a San Martín. Estaba leyendo por ahí que se está desarrollando con bastante éxito las compras comunitarias, ¿no?, en el local del Frente Cambio Solidario. Algunas actividades municipales que Boca Lima ayudaron a desarrollar, cuestiones políticas, gente congresales del Partido Justicialista de Mercedes que fueron al Congreso Provincial, una reunión de los descamisados en la provincia hoy sábado, el Congreso del Partido Justicialista, el tema de la reforma, el Liberá. A nivel nacional, bueno, creo que la noticia de la semana fue la decisión de la Corte Suprema sobre el tema tarifas, genocidas a sus casas, el dinero de Michetti, la situación económica social, inflación, recesión, caída de salarios. Un corrupto pro en la aduana que, esto a favor del gobierno, lo separan del cargo. La situación en Brasil, los Juegos Olímpicos, una carta del Papa a Dilma, entre otros temas. Entonces ahora a desarrollar. Y tenemos ahí el himno al general San Martín. Vamos a escucharlo en homenaje a San Martín. Grande su cumbre más alta, del mar y el metal.
final de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Sonetaron trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles a su paso triunfal San Martín. San Martín, el Señor en la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre, hombre y fe de los pueblos decir, aseguren siempre los rumos de la patria que alumbra tu Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Oye, y salió libre de culpa. 10 millones dio Michael por disculpa. Bien, bueno, decía que se vienen desarrollando con éxito las compras comunitarias. Esto una idea del Chino Martínez en el local del Frente Cambio Solidario por la calle Plácido Martínez, los jueves a las 17, ¿no? Se anotan familias ahí, los que quieren pueden anotarse, y hace compras al por mayor, comprando, por ejemplo, a la cooperativa El Gauchito los fideos y trayendo de otros lugares, haciendo compras en cantidades para abaratar costos. En materia municipales, bueno, se inauguró la plazoleta esa en Barrio General San Martín, se están terminando pavimentaciones de calles. He visto ahí, quedó muy bien por la calle Alvear, ahí por la calle también, creo que es José María Gómez, ¿no? Bueno, avanzando también arreglos. ¿Qué otras obras importantes, Cali, vos, que me puede ayudar? Iluminación sigue. Así es, contador. El próximo lunes se va a inaugurar una red lumínica bastante extensa, que es por la calle Mitre, que va desde La Valle hasta La Cur. Se estaría inaugurando el día lunes a las 20 horas en la esquina de La Valle y Mitre. Esa es una obra de alumbrado bastante importante que, bueno, va a, digamos, a funcionar a partir de ese día, esa red lumínica, desde La Cur hasta La Valle por Bartolomé Mitre. Bueno,
Estuvo Camau por Mercedes, vos estuviste presente, fue una reunión, ¿en dónde se hizo la reunión? Se hizo la reunión en el local del Frente Cambio Solidario, llegó el día martes en horas de la tarde noche casi ya, hizo un poco de prensa, visitó los medios de comunicación y después se reunió con referentes de los partidos políticos allí en el Frente Cambio Solidario. No pude estar presente, yo estaba un poco engripado, por eso no estuve presente en la reunión, pero bueno, hablaron diferentes temas, cuáles son sus propuestas y cómo va a seguir trabajando por lo que me han comentado. Bueno, y hoy sábado también se desarrolla en la ciudad de Corrientes, local de ATE, me decía Marcos Oviedo, que forma parte de la agrupación Los Descamisados, que es una organización peronista que está también a nivel nacional, y hizo hace poco su congreso nacional y ahora su congreso provincial. Hay destacados dirigentes que van a disertar en el local de ATE hoy, esperemos que el compañero Oviedo pueda ir. Porque bueno, es importante ir fortaleciendo todas aquellas organizaciones peronistas a nivel político como las organizaciones a nivel social. Y hablando de política, el Congreso del Partido Justicialista se hizo en Goya. Tengo acá el comunicado que salió en el diario Libertador, en donde dice que el Congreso del Partido Justicialista reafirma la indisoluble unidad del mismo y ratifica lo resuelto por el Consejo Provincial en cuanto ha expresado su absoluto rechazo y oposición a la posibilidad de cualquier intento, por cualquier vía, de reelección permanente o transitoria o prórroga de mandato para cargos ejecutivos, entendiendo que no son tiempos de reforma, instruyendo a los legisladores provinciales a que no tomen ninguna posición parlamentaria sin que antes se expida este Congreso Provincial al respecto. Asimismo, manifiesta su profunda preocupación ante la grave situación social y económica que vive nuestro pueblo con motivo del ajuste tarifario, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, el desempleo creciente y la recesión, producto, y esto me gustó porque le da el nombre con todas las letras a cuál es la postura político-ideológica del actual gobierno, dice, producto de las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri, que tienen su correlato y representación en la provincia en el gobernador Ricardo Colombi. Por otra parte dice, repudiamos la persecución sistemática a la figura de la expresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, por parte del gobierno nacional. Y finalmente dice, que se convocará en el mes de noviembre si eventualmente se presenta alguna propuesta referente a una eventual reforma constitucional. En una provincia donde es necesario fijar la agenda pública con el foco en las necesidades de la gente. Instrúyese al Consejo Provincial del Partido para que junto a los consejos departamentales y jurisdiccionales comiencen a desarrollar la plataforma electoral que llevará como propuesta el justicialismo de Corrientes para la elección de 2017. Bueno, acá en el caso del Partido Justicialista de Mercedes hay una situación un poco complicada, ¿no? Porque no la veo a la presidenta del partido, Analía Velázquez, y al vicepresidente Rubén González, al secretario general Manuel Cavia y a otros consejeros que lo están apoyando a Analía Velázquez, haciendo la plataforma o el programa del Partido Justicialista cuando están trabajando con el doctor Ricardo Colombi y con los radicales, ¿no? Una situación que en algún momento en Mercedes va a tener que clarificarse quién es quién y dónde está cada uno, especialmente los consejeros, porque algunos se hacen los tontos mirando para otro lado. En algún momento tendrá que definirse, o están con el peronismo o están con el radicalismo. Y bueno, por otra parte, el tema de la reforma, según el doctor Colombi, al ser rechazado por el justicialismo, que hace en efecto, el tema de la reforma liberal, me decía Cálibo que se debería tratar la semana que viene. Contador, sí, aparentemente diputados va a tratar ese tema en una sesión el próximo miércoles. Hay agrupaciones ya que están trabajando en la posibilidad de estar presentes allí, pobladores y gente que está en contra de que se convierta en parque nacional. Ese sector de Libra estarán marchando y manifestándose para esos días.
Bueno, eso más o menos en general en materia provincial. Me olvidé decir entre las efemérides que el 15 de agosto, que se celebra el Día de la Asunción de la Virgen por parte de la Iglesia Católica, había sido fundada también la ciudad de Asunción. Justamente por eso se llama Asunción, por Asunción de la Virgen. Un 15 de agosto de 1537, una de las ciudades más antiguas, tanto es así que para los porteños que por ahí se la dan de muy soberbios y muy engreídos y que se la creen de todo, se olvidan por ahí que fueron fundados por españoles, criollos e indios venidos del Paraguay. Porque la segunda fundación de Buenos Aires, que es la definitiva, en definitiva fue fundada por Juan de Garay en una expedición que se vino desde Asunción. Así que en homenaje a Asunción también, y a los paraguayos que andan por acá por la zona, hay una muy linda guarania que se llama Asunción, elegí por ahí también para escucharlo, por el conjunto de Lorenzo Leguizamón. Asunción, qué distante tus recuerdos van quedando para mí, Van quedando para mí. Asunción, son más dulces desde lejos en el arpa guaraní. En el arpa guaraní. Bello y upuetendere bebeba yahangata esami. Cuanto más ay me mombre rojalku Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia, capital del Paraguay. Asunción, en la calma de tus calles, de un silencio evocador, Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia, capital del Paraguay. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana.
Después de un corte regresamos. Bueno, los que quieran comunicarse por mensaje de texto, 3773 40 24 31. Recordamos que estamos por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes 90.5. Programa que emitiremos nuevamente por LT42, Radio Liberá, el domingo 21 de 8 a 9 de la mañana. Y vamos yendo a nuestro artículo que toco temas provinciales y también nacional. De paso, aclaremos que los muchachos del Semanario Payubre se equivocaron el título. Pusieron un título de un artículo viejo. El título que pusieron dice: hacia la restauración conservadora, con mentiras, presiones y represiones. Esto es el título de un artículo anterior que escribí sobre el gobierno de Macri. En realidad el título de este artículo era La reforma y verá la corte y las tarifas, algo así. Y el desarrollo es temas que tapan otros. El gobierno provincial ha instalado en los últimos meses 2 temas que tapan otros que son fundamentales tratarlos. En efecto, como en todos los últimos casos de reforma constitucional, tanto a nivel nacional como provincial, no son los problemas de la gente, como se dice ahora, los que inspiran a los reformistas. Siempre fueron ambiciones personales destinadas a lograr reelecciones. Ese fue el motivo de la reforma constitucional que hizo Menem en acuerdo con Alfonsín, posibilitar la reelección de Menem, la que quiso promover Tato Romero Feris, sin éxito, la que quiso promover Ricardo Colombi en su primer gobierno y no tuvo éxito, la que promovió Arturo con éxito, logró la reforma, pero bueno, perdió las elecciones. Siempre responden las reformas constitucionales a ambiciones personales de dirigentes que quieren seguir siendo reelegidos y no a problemas que estén afectando a la gente. Lo mismo pasa con el tema de Liberá. ¿Por qué el apuro por aprobar una ley que ceda la jurisdicción de la provincia a la nación para satisfacer la condición impuesta por una asociación extranjera? Especialmente porque lo único claro es que la provincia perdería su jurisdicción. Si finalmente la asociación norteamericana va a donar o no a la nación sus tierras, ¿qué va a pasar con los productores de la zona? Y como dijo nuestro intendente, ¿qué intereses que no conocemos se mueven detrás de tan generosa, entre comillas, filantropía? Son en cambio las cuestiones que no están claras. Entonces, ¿por qué no debatirlas con tranquilidad y sin apuros? Lo importante, qué bueno sería que el gobierno y la dirigencia política, económica y social promoviera este tipo de debate, pero relacionado con qué hacemos para promover la industria en Corrientes y generar empleo, mejorar las situaciones de injusticia social, la falta de viviendas, cómo mejorar la educación, el sistema de salud y cómo mejorar los salarios de los servidores públicos, tan distantes de los sueldos y jubilaciones de privilegio de muchos políticos. ¿Qué hacer con nuestros niños, adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan? Además de solamente, como hacen algunos, reclamar castigo y cárcel cuando caen en la drogadicción y en la delincuencia. Esto, entre otras cuestiones fundamentales que interesan sí al millón de correntinos y no solo a unos pocos dirigentes políticos. Las tarifas, la poca disimulada presión sobre la Corte. La alianza de Cambiemos con sectores judiciales, mediáticos y de los servicios de inteligencia de la mano del, entre comillas, recuperado Estiuso, para sacar de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner, había denunciado como un escándalo que el juez Daniel Rafecas pudiera haberse reunido en Olivos con la expresidenta cuando ella aún estaba en funciones. Una investigación encargada por otro juez a la Policía Metropolitana no pudo comprobar nada acerca de esta entrevista entre la presidenta y el juez, y no se pudo comprobar nada como en muchos otros casos de denuncias.
Sin embargo, no solo hemos visto fotos del actual presidente de la Corte Suprema palmeando las espaldas del actual presidente Macri, sino que en el caso de las tarifas que hoy se discuten, fueron reveladas por lo menos 3 entrevistas entre ambos, entre Lorenzetti, presidente de la Corte, y Macri, para tratar ese tema. En el caso del juez Rafecas, la idea era la de apartarlo de la causa, recusación, y eventualmente someterlo a juicio político, si se demostraba que se había entrevistado con la presidenta Cristina. Rafecas es solo un juez federal, y nos preguntamos, ¿por qué en el caso del nada menos que presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se tiene el mismo criterio? El kirchnerismo fue acusado permanentemente de contar con jueces amigos, aunque en la realidad parece no tener muchos, y de presionar a otros. Pero los, entre comillas, impolutos republicanos de Cambiemos, pro, radicales y peronistas anexos, eran los que venían a corregir tamañas desviaciones. Las presiones sobre la Corte en el tema tarifas fueron desde que se vendría una hiperinflación hasta que el país se volvería ingobernable si se anulaban las tarifas, y en otros casos, juez o jueza que falla en contra del gobierno de Macri es automáticamente acusado de pertenecer a justicia legítima. La organización dentro de la justicia que la acusan de ser kirchnerista, cuando en realidad es una corriente judicial que pide reformas al Poder Judicial. ¿No la acusaban de estas formas de presiones a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, esto que tiene que ver con las cuestiones locales, provinciales y nacionales, y tiene que ver un poco, yo ya lo había escrito cuando apareció la decisión de la Corte Suprema de parcialmente rechazar el ajuste de tarifas que hizo el gobierno Macri. Y digo parcialmente porque no rechaza al 100%, rechaza solamente el ajuste a los domicilios de particulares, a las casas residenciales. El aumento, porque hay 3 partes. El precio del gas, porque se está tratando el tema gas, después se va a tratar el tema eléctrico. El precio del gas en boca de pozo, que le dicen, o sea, el precio que cobran las empresas que extraen el gas. Y después está la distribución y el transporte, y, mejor dicho, el transporte y después la distribución. ¿Cómo? Exacto, porque en realidad aumentaron, ya aumentaron, creo que estaba a $2 y pico la unidad de medida que se tomaba el gas, ya lo aumentaron a 4 y a 6 en el caso de que sean yacimientos nuevos. Pero decía, incluso hay algunos que dicen que, bueno, en general toda la oposición quedó muy contenta, las asociaciones de consumidores con la decisión de la Corte, especialmente porque llega a las familias. Otra forma de extorsionar el gobierno Macri era decir que si la Corte rechazaba los ajustes de tarifa, caía también las tarifas sociales. Y entonces iba a volver como antes, que todos, el que vive en una villa como el que vivía en el barrio norte de Buenos Aires, pagarían la misma tarifa. Bueno, la Corte dice que no, que las tarifas sociales se mantienen. Por lo tanto, eso no fue así. Otra cosa importante de la Corte es que dice como concepto, retoma lo que en realidad la Constitución dice, y tratados internacionales a lo que ha adherido Argentina, que los servicios de agua y de luz y de gas no son bienes comerciales, son servicios públicos y son parte de los derechos humanos que las naciones que firmaron el Convenio Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas están comprometidos a cumplir. Por lo tanto, al ser considerados bienes sociales, no comerciales, y derechos humanos, no pueden ser privados de la luz, del agua y del gas. Bueno, esto es un importante concepto que la Corte lo establece.
Decía, algunos están muy contentos, otros dicen, escuchaba a periodistas de C5N, por ejemplo, decir que en realidad, y de Radio El Plata también, en realidad el gobierno no perdió mucho, porque el ingreso para el Estado, o lo que representa del total del consumo de gas para las familias, es solamente el 25% del total de dinero en juego. Es decir, que el 75% de las tarifas altas se mantienen. Los que van a empresas, porque la Corte no incluyó a empresas, tampoco a cooperativas, a clubes, a comisiones vecinales, es decir, instituciones sociales de bien público van a seguir pagando el ajuste que estableció el gobierno. Se suspendió para las casas de familia. O sea que por ahí a mí se me ocurre que hay... esto es parte de la negociación entre Lorenzetti, presidente de la Corte, y Macri, que se entrevistaron, como dije, 3 veces antes de que la Corte resuelva el tema de esta tarifa, cosa que está mal, por supuesto, ¿no? Si hubiera sido la época de Cristina, que Lorenzetti se reunía con Cristina para arreglar algún tema de la justicia, hubiera estado pidiendo juicio político a Cristina y a Lorenzetti. El único que pide juicio político a Lorenzetti por ahora es Carrió. Pero lo cierto es que evidentemente hubo una negociación. No es tan perjudicial para el gobierno porque no la anuló el 100%, la anuló solamente el equivalente al 25% de lo que estaba en juego, pero además tampoco la Corte le dice al gobierno, dice sí que debe ser razonable el aumento, pero en definitiva dice nada más que eso. El gobierno ahora, cuando convoca las audiencias públicas, puede proponer de nuevo los mismos ajustes que ya ha establecido, nada más que con audiencia pública. Va a tener que demostrar la razonabilidad, es cierto. Bueno, en definitiva es algo positivo. El gobierno no le gustó del todo, pero creo que tampoco fue muy grave para el gobierno en cuanto a decisiones. Otros temas, a ver, son las 8:43 minutos, recordemos, estamos por Radio Char, Radio Taqui, FM Mercedes y LT42 el domingo 21 de 8 a 9 de la mañana. Genocidios a sus casas, anotó otro tema. Resulta que los jueces, en la época cuando estaba Cristina, no atendían los pedidos de algunos defensores de estos criminales de la dictadura, que porque pasaban de los 70 años pedían ir a sus casas, cumplir la condena en sus casas, decía arresto domiciliario. Porque muchos jueces sentaron la jurisprudencia de que por los delitos de lesa humanidad no tenían derecho a este arresto domiciliario. Recordemos, delito de lesa humanidad, delitos por tortura, desaparición de personas, entre otras cosas. Sin embargo, como los jueces se adaptan a los tiempos políticos y saben que Macri en realidad es un simpatizante de la dictadura de Videla, el grupo Macri quintuplicó su patrimonio con la dictadura de Videla Martínez de Oz. Así que simpatiza no solamente con los personeros, sino que está aplicando la política de la dictadura, la política neoliberal de la dictadura Videla Martínez de Oz y de Menem Cavallo y de la Rúa Cavallo. Por lo tanto, los jueces toman nota del nuevo cambio político y están autorizando en nombre de por razones humanitarias, de que son viejitos, algunos enfermos, a pesar de que algunos fueron dictaminados por médicos de que podían tratarse perfectamente en la cárcel, como cualquier preso común, que si se enferma lo tratan en la cárcel. Sin embargo, están autorizando que vayan a su casa, entre ellos el comisario Checolás, uno de los más siniestros torturadores de la policía de la provincia de Buenos Aires, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y además uno de los sospechados de ser el responsable de haber hecho desaparecer y asesinar al albañil Julio López, desaparecido en dictadura y no resuelto hasta ahora.
Es decir, no solamente se dio el lujo de matar en la época de la dictadura, sino desaparecer y matar ya en democracia y desde la cárcel, porque seguía manejando sus patotas represoras desde la cárcel. Bueno, a ese señor también le están por dar el derecho a arresto domiciliario. Y con respecto a esto de que por razones humanitarias y porque son unos pobres viejitos, tengo la intención de escribir algún artículo acerca de qué hacían como torturas estos pobres viejitos, cómo torturaban, para que se sepa quiénes son. Incluso casos rescatados por el general Balsa, un militar que fue jefe del ejército, para que no se diga por ahí que bueno, esto lo dice el kirchnerismo o lo rescata alguien que estuvo preso de la dictadura y por lo tanto no, son casos que el general Balsa en sus memorias rescata como casos paradigmáticos para justificar la posición que él tuvo desde el ejército de condenar el terrorismo de Estado. Y como ejemplo, yo creo que nadie va a dudar, especialmente los que son simpatizantes del capitalismo europeo y norteamericano, nadie va a dudar de que Gran Bretaña es una de las democracias occidentales más sólidas, más allá de las diferencias que podamos tener con sus políticas. Y sin embargo, los asesinos criminales y genocidas nazis que fueron condenados en el juicio de Nuremberg en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, la mayoría de ellos condenados a prisión perpetua fueron muriendo en la cárcel. Es decir, los jueces de Gran Bretaña no tuvieron el prurito ese de pobres viejitos y de tenerles lástima y mandarles a su casa porque estaban viejitos y enfermos. Rudolf Hess, uno de los más caracterizados asesinos y genocidas del nazismo, había nacido en 1894 y murió en 1987 a los 93 años, donde en la cárcel. Estuvo desde 1945 hasta el año 1987, creo que son unos 40 y pico de años, y murió en la cárcel. Y nadie acusó a Gran Bretaña de ser un país totalitario, autoritario, déspota, de que era antidemocrático, porque un criminal murió en la cárcel cumpliendo la sentencia. Sin embargo, en Argentina, del gobierno de Macri, los genocidas, torturadores, simpatizantes del nazismo, porque eran todos simpatizantes del nazismo, los de la dictadura, los que están mandando a su casa porque le tienen lástima. Bueno, son las, porque tengo otro tema por ahí, 8:49. Antes de seguir, vamos a escuchar otro tema, recordando también a San Martín. Tenemos ahí una hermosa cueca cuyana de don Hilario Cuadros, por los chalchaleros, los 60 granaderos. Ante el Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos, eran valientes cuyanos, de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor.
Nuestra Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo el general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Porque se adorna mi patria en Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que la bendiga nuestro Señor. Este es el noticiero de la mañana. Bien, escuchábamos entonces la cueca único Los 60 que Granaderos de dice- Hilario Cuadro por los Chalchaleros. El dinero que le encontraron a la vicepresidenta Michetti. Estuvo muy bien ayer a la tarde en su programa Víctor Hugo, por C5N, a partir de las 18 que tiene, haciendo un poco la salvedad, porque cuando se le encontró, y era mucho menos plata, a la ex ministra de Economía de Cristina, no sé si era Cristina o de Néstor Kirchner, Michelle, no me acuerdo el nombre, Felice, Micheli, algo así. Bueno, era menos plata de la que se le encontró a Michetti. Y se le cayeron encima como perros hambrientos sobre un pedazo de carne. Y fue llevada a juicio y condenada la ex ministra de Economía, creo que era de Néstor Kirchner. Algo parecido está pasando con Michetti. Hizo la salvedad de Víctor Hugo dice, yo no dudo de la honestidad de la vicepresidenta Michetti. Dice, criterio que no tenían los opositores cuando al que le encontraban plata era del gobierno del kirchnerismo. Porque hizo una diferencia que yo suelo hacer, creo que en una oportunidad lo dije también, entre aquellos que juntan plata para hacer política, de los que juntan plata para enriquecerse personalmente. Hay muchos dirigentes políticos que hacen caja para financiar sus campañas políticas. Porque, sobre todo los partidos más chicos, de izquierda, peronistas, algunos, no tienen, como los partidos de derecha, de Macri y muchos sectores del radicalismo, el apoyo de grandes empresas. Por ejemplo, se decían que la empresa que estaba detrás de Sanz, el radical derechista, que está apoyando, que promovió la alianza radical con Macri, estaba apoyado por Asindar y por otros grupos económicos. O el grupo Clarín, no solamente con plata, sino con todos sus medios que le ponen al servicio de proyectos políticos. Entonces, hay sectores políticos que por ahí no necesitan robar, porque las grandes empresas les ponen plata, con la condición de que cuando llegan al gobierno, gobierne defendiendo los intereses de las grandes empresas, no de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, eso se hizo esa diferenciación Víctor Hugo. Dijo, lo que no quiere decir que sea legal. O sea, hay formas legales de hacer caja.
Por ejemplo, al dirigente Sabatella, ex intendente Morón, que fue el último presidente del AFCA, que le buscan por todos lados, igual que al ex ministro Kicillof, al ex ministro de Trabajo Tomada, a muchos. Yo siempre digo, indudablemente hay dirigentes kirchneristas que estuvieron seguramente en la corrupción y que tienen plata mala vida, pero hay miles que no están acusados de corrupción y de eso no se habla. En el caso de Sabatella, por ejemplo, le hicieron una denuncia por corrupción porque algún empleado de él que trabajaba en el AFCA salió a denunciar de que le obligaba a hacer aportes a su partido político, al de Sabatella, que es, creo que, Encuentro, algo así de Encuentro. Bueno, se demostró en la justicia de que los aportes eran voluntarios, y Sabatella lo decía. Aquellos que no están en la política, en la militancia, en la política de convencimiento, no pueden entender que haya gente que haga aportes voluntarios en defensa de un proyecto político, en el que están convencidos y el que comparten. Y efectivamente hay. Y Sabatella demostró, porque declararon eso los que estaban empleados y que pertenecían a su partido, de que efectivamente hacían aportes y eran aportes voluntarios. Eso se hace normalmente. Y no solamente aquellos que son empleados. Yo he estado 40 y pico de años en militancia política, siempre he aportado, nunca ni siquiera tuve cargo político. O sea, hay algunos que aportamos porque creemos en proyectos políticos. Puede ser empleado o no empleado, funcionario o no funcionario. Ahora, hay también una forma de hacer caja, que eso lo saben no solamente los presidentes, los intendentes, los diputados, los senadores, de hacer caja para financiar la campaña política de su partido. Por ahí legalmente, porque le piden coimas a algún empresario que le dice, mira, te vamos a dar tal cosa, pero pone algo para mi campaña. Y eso es difícil de mostrarlo, no quedan, de la coima no se hace recibo o los aportes extras. Pero por lo menos la diferencia es que se hace para financiar campañas políticas y no para enriquecerse personalmente a algún dirigente, que eso es lo recontracondenable, es cuando la plata mala vida se hace para enriquecimiento personal de algún dirigente político. Y decía Víctor Hugo en el caso de la vicepresidenta Miquete, yo estoy convencido que es una persona honesta, pero seguramente hacía caja para financiar su política. Y seguramente no es dinero muy bien habido, por lo menos justificado. Así que, bueno, la vicepresidenta Miquete, pero como es la vicepresidenta de Macri, no tiene tapa de Clarín todos los días diciendo la plata que se le encontró a Miquete, como se decía de la ministra de Néstor Kirchner. Tienen esa cobertura mediática que esconde cuando se trata de gente ligada a Macri. Tuvo un buen gesto el gobierno de Macri ahora que se denunció a un tal Centurión, jefe de la aduana, de que estaría en hechos de corrupción. Lo separaron del cargo. Buena medida, tenemos que reconocer lo que está bien. Y finalmente, en materia de... Son las 8:59, nos queda poco minuto. Bueno, la situación económica social, creo que no es necesario hablar, por ahí ya ni hablamos, ya lo tomamos como natural, los aumentos de precios, los despidos, la falta de trabajo, la recesión, la caída del salario mínimo, la inflación reconocida por los índices de la ciudad de Buenos Aires, 45% anual. Cristina lo dejó en 25%, lo acusaban de no preocuparse por la inflación. 45, entre 45 y 50%. La CGT que quiere unirse, Momo Venegas se separa, parece. Hay trabajadores rurales que están reclamando aumento de sueldo, el soltero está recibiendo 6.000 y pico de bolsillo. Bueno, a los trabajadores rurales vamos a recordarles que los aumentos de sueldo se suelen dar en octubre. Pero además le vamos a recordar que Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales, ha dicho que los trabajadores tienen que ponerle el hombro a la política de Macri. Tienen que ponerle el hombro al país. Y muchos, seguramente algunos trabajadores rurales, votaron a Macri aconsejados por el Momo Venegas. Especialmente aquellos que se creen más inteligentes y que fueron convencidos por el Momo Venegas, por los gerentes, por los ingenieros
rurales que le votaron a Macri. Bueno, tendrán que esperar. Y nos llegó el tiempo. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado de 8 a 9 de la mañana por Radio Char, Radio Taqui y FM Mercedes, y domingo por LT42 Radio Liberal. Cortamos